Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un texto narrativo, sus características, estructura y te daré varios ejemplos. Son textos narrativos aquellos que cuentan una serie de sucesos que pueden incluir a personas, animales o hasta fenómenos naturales. Generalmente se trata de una serie de eventos o hechos unidos por un personaje o tema principal. El relato de un héroe, una historia de amor, el nacimiento del universo o cómo fueron tus últimas vacaciones. Una novela, una carta, un mito o un chiste son distintas formas de textos narrativos. Si te fijas un poco, verás que estamos rodeados todos los días de diversas formas narrativas, noticias, películas, chismes, telenovelas, entre otros. Pero son solo textos narrativos aquellos que están escritos en alguna clase de soporte, como papel o la pantalla de un ordenador. Características del texto narrativo. Se trata de un discurso o material escrito. La diferencia esencial con otras formas narrativas es que se trata de un material escrito, sin importar si el soporte es papel o la pantalla de un ordenador o de un Kindle. Existen otras formas de narrar, como en el cine o el teatro, pero solo se puede hablar de texto narrativo cuando remite a un texto escrito. Relata hechos ficticios y reales. Un texto narrativo puede ser sobre hechos reales, como textos de historia o crónicas periodísticas, o versar sobre temas imaginarios o fantásticos. Elementos de un relato. Son elementos del texto narrativo, la voz narrativa, los personajes, la acción, tiempo y lugar. Narrador o voz narrativa. No se refiere al autor, sino a quien narra dentro de la historia. Un relato puede contarse en primera persona, me pasó a mí, en segunda o tercera persona, el hombre subió a su caballo, o de modo impersonal, se sabe que el COVID-19 se convirtió en pandemia. La historia puede contarse desde el punto de vista de un personaje o desde afuera. De modo omnisciente, que es como se dice cuando el narrador sabe y cuenta todo lo que sucede en una narración. Personajes. Son aquellos que realizan o son afectados por una cadena de eventos que se cuentan, como Don Quijote y Sancho en El Quijote, o Ulises en la Odisea. La acción. Son los eventos o cadena de eventos que afectan a los distintos personajes de un texto narrativo, aquello que sucede en el relato. Tiempo y lugar. Trata sobre cuándo y dónde suceden los eventos que se cuentan en un texto narrativo. Por ejemplo, El Quijote de Cervantes da esta información desde las primeras líneas. Comienza en un lugar de la Mancha, es decir, en España. No hace mucho tiempo vivía. Quiere decir que la historia ocurrió cuando el autor vivía, o sea, durante el siglo XVI. Estructura del texto narrativo. Los textos narrativos son extremadamente variados, de acuerdo con sus tipos y géneros. Sin embargo, casi todos tienden a dividirse en tres partes: introducción, desarrollo y resolución o desenlace. Introducción o planteamiento. Por lo general, en las primeras páginas de un texto narrativo se proporcionan las claves necesarias al lector para entender el relato. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo sucede? ¿Y cuál va a ser la idea o el problema sobre el que va a girar la narración? Nudo o desarrollo. Se van desarrollando los distintos eventos. Dependiendo de la extensión del texto, pueden ser páginas o capítulos, y se plantea el problema principal, o la situación más crítica. Cierre o desenlace. Los hechos narrados se resuelven de alguna manera.
Alguien muere, las parejas se unen o separan, la batalla concluye, o la historia queda inconclusa, como a veces pasa en la vida. Tipos de textos narrativos. La pasión por contar entre los humanos ha propiciado la existencia de muchos tipos de textos narrativos, como los mitos, las leyendas, la fábula, las crónicas, la épica, la novela, el cuento, las memorias, los testimonios, las biografías, las historietas, los reportajes y artículos periodísticos, los diarios, las cartas, los chistes y las anécdotas. Los mitos. Generalmente son historias que involucran dioses y seres fantásticos y explican cosas como el origen del mundo y de los seres humanos, de accidentes geográficos y de costumbres y tradiciones. Ejemplo, los mitos griegos que involucran las figuras de dioses como Zeus, Atenea, Apolo, Marte, entre otros. Leyendas. Son historias que combinan elementos fantásticos con personajes reales o que pudieron serlo. Ejemplos: las leyendas en torno al rey Arturo o el Cid campeador. La fábula. Son narraciones cortas de intención moralizante, donde a menudo los personajes son animales, como el conejo y la tortuga, o el león y el ratón. Ejemplo: las fábulas de Esopo. Crónicas. Son sucesos históricos ordenados cronológicamente en los que podían mezclarse a veces fantasías, como en las crónicas de los primeros exploradores europeos del Nuevo Mundo, América. Ejemplo: los naufragios de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Épica. Eran relatos inicialmente en versos que contaban grandes hazañas realizadas por uno o más héroes, que a menudo tenían que ver con guerras. Ejemplo: son obras épicas la Ilíada o el Cantar del Mío Cid. Novela. Son narraciones largas, de ficción, que involucran a menudo muchos personajes y situaciones. Historias divididas tradicionalmente en capítulos, como las novelas de Julio Verne. Ejemplos: dos de las novelas más famosas escritas en español son El Quijote, de Miguel de Cervantes, y 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Cuento. Son relatos de extensión breve que narran un hecho o conflicto determinado, cuya resolución es inmediata. Hay muchas formas de definir el cuento. Una propuesta por el cuentista norteamericano Edgar Allan Poe era el tiempo. Un cuento debe leerse en menos de 2 horas. Ejemplo: dos de los cuentistas más famosos en español son los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Memorias. Son la narración de una vida por parte de una persona, en los que destaca los hechos más relevantes de su vida. Generalmente las memorias son escritas por políticos importantes, actores, actrices, escritores, científicos y otras personas consideradas importantes por la sociedad. Ejemplo: Mi último suspiro, de Luis Buñuel. Testimonios. Son relatos sobre algún suceso importante o que se considere como tal, hecho por testigos o protagonistas. Por ejemplo, los numerosos testimonios de migrantes y refugiados. Ejemplo: me llamo Rigoberta Menchú, de la indígena guatemalteca del mismo nombre, con la colaboración de Elizabeth Burgos. Biografía. Son relatos que recogen los datos y hechos de una persona en particular, como las biografías de Alejandro Magno o Mahatma Gandhi. Ejemplo: Vidas paralelas, de Plutarco. Diario. Es un registro que llevan personas comunes o famosas de lo que hacen cada día, hoy en día un poco fuera de moda.
Cuando se trata de una persona importante, a menudo se selecciona parte de los diarios para publicarlos como libros. Ejemplo: los diarios de Virginia Woolf o los de Anais Nin. Historietas. Son textos narrativos donde las palabras y los dibujos se combinan para contar una historia, como en las revistas de cómics o en las novelas gráficas. Ejemplo: los cómics de superhéroes de Marvel o Mafalda de Kino. Reportajes. Son artículos extensos, generalmente producto de una investigación periodística, donde se aborda un problema o una situación desde distintas perspectivas. Ejemplo: los reportajes que se han publicado recientemente sobre la pandemia o el fin de la guerra de Afganistán. Artículos periodísticos. Son textos que recogen información sobre sucesos de distintos tipos, desde hechos policiales o deportivos hasta noticias de catástrofes o cualquier evento que llame la atención de la sociedad. Ejemplo: los que se publican en los grandes diarios sobre temas de actualidad. Cartas. Se llama género epistolar a las narraciones recogidas en forma de intercambio de cartas, reales o ficticias. Varias novelas famosas se han escrito en forma de cartas, como Frankenstein, de Mary Shelley. Ejemplo: Cartas a Theo, de Vincent van Gogh. Chistes. Son relatos muy cortos elaborados para tener un final sorpresivo y que provoque la risa. Se escuchan y leen miles de chistes a lo largo de una vida. Ejemplo: un chiste. ¿Cuál es el árbol que da más miedo? ¡El bambú! Anécdotas. Como los chistes, suelen ser relatos breves que recogen un hecho o momento determinado en la vida de alguien, que puede ser humorístico o contener alguna enseñanza de vida. Ejemplo: el escritor inglés Aldous Huxley tenía serios problemas con la vista y aunque no estaba ciego, decidió aprender braille para poder leer con las manos. Eso es amor a la lectura. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio te propongo que dejes en los comentarios 2 ejemplos de textos narrativos. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!